Bienvenidos sean todos a su segunda sección de toxíndrome, en el cual veremos el síndrome colinérgico y anticolinérgico. Vimos la primera parte en medicina de emergencia, cuál era el recibimiento de un paciente que llegara con sospecha de intoxicación. Para más información, favor visualizar el video anterior. Para iniciar, diremos que las acciones están determinadas por el sistema simpático y parasimpático. Por lo tanto, es vital conocer cuáles son sus acciones. El sistema parasimpático va a tener un efecto sobre el sistema cardiovascular, digestivo y genitourinario. Sus acciones van a ser contraer las pupilas, estimular la salivación, reducir el latido cardíaco, contraer los bronquios, estimular la actividad digestiva, estimular la vesícula biliar, contraer la vejiga y relajar el recto. En cambio, el sistema parasimpático va a ejercer un efecto contrario al sistema parasimpático. En las pupilas, en vez de producir contracción, va a producir dilatación. En vez de producir estimulación de la salivación, el sistema simpático va a inhibir la salivación. En vez de producir reducción del latido cardíaco, este lo va a incrementar, acelerando el ritmo y produciendo taquicardia. En vez de producir estimulación del sistema digestivo, va a producir inhibición. Por lo tanto, todas las acciones que ejerza el sistema simpático van a ser contrarias a las acciones que ejerza el sistema parasimpático. Y esto va a ser mediante la inhibición de un neurotransmisor, que es sumamente importante para esta función y que debemos recordar para poder entender el mecanismo del síndrome colinérgico y anticolinérgico. Este neurotransmisor o sustancia es la aceticolina. Entonces, ¿qué es el síndrome colinérgico? Es un conjunto de síntomas producido por la estimulación de los receptores muscarínico y nicotínico debido a un exceso de la aceticolina, aunque en el caso de las intoxicaciones se debe sobre todo a una estimulación del sistema nervioso parasimpático, secundaria a la exposición de dicha sustancia. Nosotros podemos saber que las principales sustancias implicadas en las intoxicaciones del síndrome colinérgico son las intoxicaciones por órgano fosforado y carbamato. ¿Cuáles van a ser las acciones que vamos a ver a nivel de los síntomas muscarínicos? Bueno, nosotros vamos a ver cialorrea, lagrimeo, diaforesis. En el sistema genitourinario va a haber incontinencia urinaria. En el sistema digestivo se va a producir diarrea. Las pupilas, por acción del sistema parasimpático, como habíamos mencionado, se va a producir miosis. Y la acción a nivel del árbol bronquial va a producir broncorrea, broncoespasmo. Habíamos mencionado que el sistema parasimpático producía disminución del ritmo cardíaco. Por lo tanto, nosotros vamos a ver bradicardia. En cuanto a los síntomas nicotínicos, nosotros vamos a ver que puede haber ataxia, cefalea, vértigo, debilidad muscular, fasciculaciones o mioclonía, incluso puede haber depresión del sistema respiratorio, coma y hasta la muerte. Es importante recordar estos síntomas ya que lo veremos en manifiesto en un paciente con una intoxicación por órgano fosforado, que sería el ejemplo clásico de un síndrome colinérgico. Entonces, nuevamente, hacemos hincapié en las manifestaciones clínicas más importantes, que son el lagrimeo, la incontinencia del esfínter, los cólicos abdominal, la diarrea, la emesis, la broncorrea o la broncodilatación, la diaforesis, las fasciculaciones, la miosis, la cialorrea. El antídoto no es la atropina, aunque sí es el que más utilizamos por su efecto que tiene en la aceticolina. Nosotros sabemos que este síndrome se va a producir cuando hay una inhibición
de la enzima anticolinesterasa, que al no producirse su inhibición, se va a producir un aumento de la aceticolina. Y al producirse aumento de la aceticolina, nosotros vamos a ver las manifestaciones clínicas. El antídoto per se es la praxidoxima, solamente que en muchos países no está disponible. El síndrome anticolinérgico es todo lo contrario del síndrome colinérgico. Este síndrome se va a producir, también conocido como síndrome antimuscarínico, es un conjunto de signos y síntomas resultantes del bloqueo competitivo de la acetilcolina en la sinapsis parasimpática. La sustancia que va a estar implicada es la atropina y se va a ver generalmente en pacientes que llegaron a emergencia por una intoxicación por órganos fosforados, que se utilizó la atropina para controlar los síntomas y signos que presentaron como por tener un síndrome colinérgico. Sin embargo, que al no calcular la dosis adecuada, el paciente presentó una intoxicación ahora a lo que se había utilizado como antídoto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que vamos a ver en un síndrome anticolinérgico? Toda la contraria a la que habíamos dicho en el síndrome colinérgico. Entonces, en los efectos muscarínicos, nosotros vamos a ver que el paciente va a estar taquicárdico. Esto lo hace proclive a que tenga arritmias, algunas mortales. Va a tener rubor facial, sequedad de piel y mucosa. Las pupilas van a estar midriáticas, reactiva, puede tener visión borrosa, va a haber retención urinaria, hilio paralítico, puede haber estreñimiento o hipertensión. Por bloqueo nicotínico, nosotros vamos a ver que el paciente puede presentar disartria, temblor distal fino, agitación, síndrome confusional agudo, delirio, ataxia, alucinaciones, psicosis y en ocasiones convulsiones y coma. El antídoto es la fisiostigmina. Entonces aquí vamos a repasar cuáles son los síntomas característicos del síndrome anticolinérgico. Vamos a ver delirio, piel seca, midriasis, taquicardia, retención urinaria, hipertermia, mioclonía o miorrelajante, arritmias y convulsiones. El lorazepam de 2 a 4 gramos por kilogramo de peso es empleado con fines de tratar las convulsiones. Entonces, aquí podemos ver la diferencia entre un paciente que presenta un síndrome colinérgico y un paciente que presenta un síndrome anticolinérgico. Vimos que a nivel de las pupilas, en el síndrome colinérgico, el paciente va a tener miosis, mientras que en el anticolinérgico va a tener midriasis. El paciente en el síndrome colinérgico va a presentar salivación excesiva, broncorrea, mientras que en el síndrome anticolinérgico va a presentar resequedad de piel y mucosa. Va a haber aumento del sistema digestivo, por lo tanto el paciente puede presentar diarrea, mientras que en el síndrome anticolinérgico, ilion paralítico, el paciente puede tener incontinencia urinaria, mientras que en el síndrome anticolinérgico el paciente va a presentar retención urinaria. El paciente en el síndrome colinérgico puede tener bradicardia, mientras que en el síndrome anticolinérgico el paciente puede presentar taquicardia. Al aprendernos el síndrome colinérgico, podemos imaginarnos que ya dominamos también el síndrome anticolinérgico, pensando que veremos en el paciente todos los efectos contrarios. Vamos a ver que en el paciente va a poder presentar en el síndrome anticolinérgico lo que son también convulsiones, y estas pueden llevar al paciente al coma. Tenemos pendiente cuando realizamos el abordaje de estos pacientes. Agradecer por acompañarnos en estos 10 minutos que estuvimos conversando acerca del síndrome colinérgico y anticolinérgico.
Recordar acompañarnos para la próxima sección, la sesión número 3 de intoxicaciones en sala de emergencia, donde estaremos conversando acerca del síndrome simpático mimético y sedante hipnótico. Recordar darnos like, seguirnos para continuar aprendiendo acerca de las intoxicaciones en sala de emergencia. La doctora Fernández le estuvo acompañando en el día de hoy.